El otro día, en nuestra biblioteca de la historia, les hablemos sobre Josef Mengele y sus atrocidades con los prisioneros en el campo de concentración nazi de Auschwitz. Pero esa historia que nos reservamos para esta ocasión seguramente encogerá sus corazones. Y seguramente las papilas gustativas de la historia harán que disfruten ustedes este reportaje. Para empezar, haremos funcionar nuestra querida máquina del tiempo, que nos retrocederá hasta 1868, concretamente en Rozablea, un pueblo de Rumanía, de aquella época, concretamente en Pensilvania. En ese año y fecha nació nuestro personaje llamado Szymon Eyszykowicz. Szymon en aquella Rumanía era un importante artista muy conocido por su enanismo y participaba activamente en teatros y bodas de sus conciudadanos para amenizar así sus fiestas. Este personaje tuvo un total de nada más ni nada menos que 10 hijos, eso sí, de 2 matrimonios diferentes. Sus 2 primeras hijas fueron Rosika, que nació en 1886 y falleció en 1984, y Francisca, nacida el año 1889 y fallecida en el año 1980. Estas 2 hijas fueron el fruto de su primer matrimonio con Brana Gold, y la diferencia de Szymon tenían un tallaje totalmente normal. Ya con su segunda esposa, también de una estatura normal, la que tenía el nombre de Batia Berna Hotz, tuvo 8 hijos más. El primero, Abraham, que nació con el enanismo igual que su padre. Abraham nació en 1903 y falleció en 1972. Luego nació Frieda, otra enana, igual que su padre y hermano, nacida en 1902 y fallecida en 1975. Luego llegó Sara, de talla normal como su madre, nacida en 1907 y fallecida en 1993. Más tarde llegó Miki, un enano como su padre, que nació en el 1909 y falleció en 1972. Luego llegó Lea, de talla normal, nacida en 1911 y con fecha de nacimiento del año 1987. Elizabeth nació también como enana, que nació en 1914 y falleció en 1992. Luego llegó Arie, de talla normal, nacida en 1917, con defunción en 1944. Y finalmente, su última hija, llamada Piroska, también conocida como Perla, de talla enana y que nació en 1921 y que falleció en 2001. Esta familia fue mundialmente conocida por la familia Orvich, por el segundo apellido de su progenitor. Recordaremos que los enanos Orvich sufrían la enfermedad que tiene el nombre de pseudacontaplasia, que es uno de los tipos de enanismo provocado por un gen en las proteínas, normalmente en la proteína oligométrica de la matriz del cartílago. Para que nos hagamos una idea, la estatura media de una persona con enanismo oscila entre 80 hasta 120 centímetros aproximadamente. Esta familia consiguió, eso sí, convertir este problema genético en una forma de ganarse la vida, creando la compañía teatral La Troupe Lilliput. Pero por desgracia, esa terrible Segunda Guerra Mundial cambió para siempre sus vidas. Recordaremos que al empezar la guerra, Rumanía era un estado neutro, pero esta guerra y las presiones de la Unión Soviética y su ultimátum en fecha 28 de junio de 1940 por la Unión Soviética para reafirmar el pacto de no agresión firmado entre Ribbentrop y Molotov, estas presiones soviéticas hicieron que Rumanía dejara en manos de los rusos 2 importantes enclavos, Besarabia y Bucovina. A raíz de entonces, el rey Carlos II acabó abdicando en el año 1940. Esta abdicación del monarca acabó dando poder gubernamental al llamado Estado Legionario Nacional, y que por aquel entonces estaba dirigido por el general Antonescu, junto con una milicia extremista y antisemita que apoyaba todos y cada uno de sus movimientos y decisiones. Antonescu tuvo que aguantar una fuerte intento de golpe de estado de la Guardia de Hierro, y al no prosperar, Antonescu estableció una dictadura en Rumanía y acabó aliándose con la Alemania nazi de Adolf Hitler en 1941.
Aquí, en esta alianza fascista, recuperamos nuestra familia de enanos, que como muchos de ellos, entre 280.000 y 380.000 judíos y unos 11.000 gitanos rumanos, y también miles de personas con problemas congénitos, fueron apresados por el gobierno de Antonescu y entregados a los nazis para deportarlos a los campos de concentración como el de Auschwitz. Una vez en Auschwitz, los Ovitz tuvieron una suerte tremenda, pues era casi imposible que sobrevivieran al holocausto nazi por la llamada Action T4. Esta ley llamada Action T4 formaba parte del gobierno de aniquilación a través de la eutanasia, ya sea en cámaras de gas o químicamente, de todo aquel que tuviera cualquier tipo de discapacidad, ya fuera física o mental. Si a eso sumamos que los Orvich eran también judíos, tenían todos los números para ser exterminados. Pero su llegada al campo de concentración el 19 de mayo de 1944, a través de los famosos vagones de las SS, un alto mando al verlos y al ver que en la misma familia había enanos y gente de tallaje normal, en vez de dirigirlos a las cámaras de gas como tenía ordenado, este llamó al médico Joseph Mengele, porque creía que la obsesión del médico por sus experimentos les podía interesar esta rara familia de enanos. El dato más curioso es que cuando vecinos del pueblo de los Orvich vieron que les salvaban la vida, se acercaron a los guardias diciendo que también eran de la familia. Los Orvich, más allá de desmentirlo, asentaban con la cabeza para salvar la vida de sus congéneres, llevando a un total de 22 miembros entre familia verdadera y postiza. La exclamación que hizo Joseph Mengele al ver a la familia fue espeluznante y hiela el alma. Mengele exclamó: «¡Fantástico! Ya tengo experimentos para 15 o 20 años más». Mengele se volvió loco buscando descubrir las causas biológicas del nacimiento de enanos y demostrar o intentar con sus experimentos explicar al mundo que la teoría racial nazi, según la cual la raza judía a lo largo de su existencia durante milenios había convertido sus genes en judíos enanos y enfermos mentales. Las torturas de Mengele sobre la familia Orvich no cesaron ni un instante. Se les hacían pruebas renales para buscar sífilis, hepatitis o tifus, se les aspiró médula ósea, se les arrancaron dientes a lo vivo, completamente sanos, y se le hicieron estudios genealógicos y psiquiátricos, además de arrancar sus pestañas. Pero a pesar de todas estas torturas, los Orvich sabían que mientras duraran las pruebas de Mengele, estos los mantendría en vida. No era la primera vida que salvaba Mengele para sus propósitos. Hubo el caso de algún músico e incluso un jugador de ajedrez que lo despertaba a la hora que creyera él necesaria para jugar una partida con él. El momento más malo para los Orvich fue cuando por error fueron llevados a la cámara de gas y alguno de ellos cayó desmayado por la letal ducha, pero entonces un enfadado Mengele abrió la puerta y gritó: «¿Dónde están mis putos enanos?». Seguidamente, la familia fue sacada y alguno de ellos se les tuvo que reanimar hasta volverlos a la vida, pero el resto de judíos de la cámara fueron vilmente, eso sí, gaseados después de que Mengele sacara de allí sus peculiares ratas de laboratorio, como él las llamaba. Los experimentos que sufrieron desde entonces los Orvich fueron espeluznantes. Cegaron su vista durante días con sustancias químicas, les inyectaban agua fría y agua caliente en cada oído, pero lo más cruel, que las mujeres sin marido fueron obligadas a practicar sexo con sus hermanos enanos para saber qué clase de criatura saldría de su apareamiento. Quien lo pasó peor en estos experimentos fue el pequeño Simon, de tan solo 18 meses, que al no tener las venas definidas, le sacaban sangre de las orejas o de la punta de sus dedos. Al tiempo de estar en el campo, esa familia vio como en el campo llegaban otras familias de enanos, pero no tenían el principal interés de Mengele, como lo tuvieron ellos. Al ser los primeros, veían con miedo cómo eran gaseados y torturados hasta la muerte, para luego hervir los cadáveres y extraer así los tendones, piel y carne de los huesos, y poder exhibir entre los oficiales en convenciones o reuniones los esqueletos de esos enanos asesinatos. Pero toda tortura llega a su fin, y por fin, el 27 de enero de 1945, el ejército ruso llegó al campo de Auschwitz y todos los Orvich seguían extrañamente vivos. Los Orvich
fueron liberados en tierra rusa y una vez libres caminaron más de 7 meses hasta llegar a la que era su antigua casa en Rumanía. Pero al llegar y ver su casa destruida y saqueada, los 7 hermanos emigraron hasta Bélgica y más tarde a Israel para establecerse finalmente en Haifa, y en mayo de 1949 siguieron con su carrera teatral, como la habían empezado con el nombre de Lilliput Troupe, hasta que decidieron retirarse en 1955 y dedicarse al mundo del cine, comprando y adquiriendo una pequeña sala. Una nueva historia alucinante que desde aquí, nuestra querida Biblioteca de la Historia, y desde nuestra peculiar máquina del tiempo, hemos querido llevársela a sus teléfonos, tablets y televisores. Una historia más desde aquí, desde Curiositats TV, en nuestra querida Biblioteca de la Historia.